Listo, pues ya se está grabando. Buenas tardes a las personas que logren conectarse a esta sesión de forma extemporánea o de forma síncrona. Y también buenas tardes a Jacqueline, bienvenida a la sesión. Qué bueno que estás conectada. Vamos a empezar con nuestro material. Por favor, siéntete con toda la libertad de poder abrir tu micrófono, Jacqueline, cuando así lo consideres pertinente. Bueno, pues nos encontramos en la sesión 4 del módulo 3. Estamos en nuestra sesión o en nuestra semana de integración, donde vamos a vincular todos los aprendizajes, conocimientos, habilidades que lograron desarrollarse en las semanas previas. El objetivo de nuestra sesión, pues bueno, es fortalecer los aprendizajes que obtuviste en las semanas previas del módulo como apoyo para la realización de las actividades de integración. Ahora, nuestro orden del día es la bienvenida que ya realicé, la dinámica de la semana 4, explicar la dinámica de la semana 4, la retroalimentación de la semana 3, revisar algunos conceptos clave. Y si tienen dudas sobre el proyecto integrador y el foro de integración, pues que me las manifiesten para que podamos extendernos en la explicación de los mismos. Bien. Aquí está. Primero, lo de la dinámica de trabajo. La semana de integración es muy importante porque, como ya decía, se integran en esta semana todos los conocimientos que se lograron desarrollar y las competencias que se estuvieron poniendo en práctica. Por lo tanto, en esta semana, pues hay un porcentaje importante de la calificación que se puede obtener. Estos 48 puntos que son posibles de obtener en esta semana se obtienen de la siguiente manera. El proyecto integrador tiene un peso de 30 puntos de la calificación final. Si se cumple con todas las características de evaluación, pues se pueden tener estos 30 puntos. El foro de integración tiene un valor de 8 puntos. Se tiene que realizar un cuestionario de participación individual, no es cierto, un cuestionario de autoevaluación donde ustedes expresan cuáles son los aprendizajes que lograron consolidar y las áreas de oportunidad que identifican, y 5 puntos de la participación individual automática, que es cuando ustedes leen todos los recursos. Decíamos en la primera sesión que ya no se visualiza la palomita, pero que sí tienen que leerse todos los materiales para que de esta forma se pueda otorgar este puntaje que da la plataforma de forma automática. Entonces, si cumplimos con todos estos puntos, se pueden obtener hasta 48 puntos de la calificación total. Ahora, vamos a la retroalimentación. Yo creo que tiene mucho que ver que tuvimos muchas semanas de espera, que hubo algunos estudiantes que no se han logrado conectar en las 4 semanas del curso, bueno, hasta la semana 3 que se hizo el corte de las actividades. Pero de los estudiantes que están entregando sus actividades, los que sí están entregando, lo están haciendo bastante bien. Ha habido mejoras, están la mayoría ya presentando sus referencias bibliográficas con algún formato en particular, están siguiendo todas las indicaciones, hacen una entrega de sus trabajos más elaborada de lo que se solicita, le ponen movimiento a las presentaciones, incluyen o elaboran un diseño pues bonito en la presentación que no impide la lectura del texto. Entonces, en general, lo están haciendo bastante bien. Las áreas de oportunidad que en algunos casos es necesario seguir trabajando es que no es adecuado la transcripción de textos de consulta, es decir, si yo revisé 3 o 4 lecturas para poder realizar mi actividad integradora, pues no es conveniente copiar y pegar la información de estas fuentes, sino más bien comprenderla, leerla y escribirla en mis propias palabras. Eso en algunos casos hay que seguirlo trabajando. Y también incluir las referencias bibliográficas completas. Esta pues sigue siendo un área de mejora, pero estoy segura que poco a poquito podrán dominarlo. Muchos ya lo están haciendo bastante bien y están entregando un trabajo impecable. Hay algunos casos donde se tiene que seguir trabajando, pero pues de eso se tratan estos módulos, que vayamos perfeccionando nuestras entregas y adquiriendo cada vez más habilidades y competencias. Y pues la última recomendación es que cumplan con todas las indicaciones. Cada una de las actividades integradoras va desglosando paso por paso qué es lo que se tiene que realizar. Entonces, todos los pasos que se describen son importantes, todos los elementos que se solicitan en la actividad integradora impactan en la calificación, está contenido en la rúbrica. Entonces, por eso es muy importante cumplir con todas las indicaciones. Bueno, esa es la retroalimentación. Vamos, antes de continuar,
Jacqueline, ¿hay algún punto en el que tengas dudas, alguna necesidad en específico? ¿Cómo te has sentido en estas semanas del curso, del módulo? No, asesora, todo está muy bien, es muy entendible, todo. Muy bien. Ok, entonces si todo va muy entendible, creo que sí, estos módulos iniciales están bastante accesibles. Te voy a pegar aquí en el chat una liga para poder abrir la discusión de esta sesión. Por favor, si puedes ingresar a ese recurso y contestar las preguntas que vienen ahí. No es necesario poner información de otras fuentes, solamente lo que tú conoces. Por favor. Ok, asesora, está bien. ¿Sí pudiste ingresar al recurso, nena? Sí, asesora. Ah, bueno. Todavía no se ve reflejada tu participación, pero vamos a continuar mientras vas escribiendo, ¿vale? Sí, asesora. Bien. Hay dos preguntas que están contempladas en esta pizarra. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre la multiculturalidad y la globalización? Ah, ya se ve. Dice, es un proceso de estudio que está comprobado a través de un método.
Ok. Estás hablando ahí del conocimiento científico. Es un proceso de estudio que está comprobado a través de un método. Ok. Y luego dice, es el conocimiento de la gente que es lo que ella cree y no tiene algún estudio o validez. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a empezar entonces con la diferencia entre el conocimiento popular y el conocimiento científico. Ambos son importantes, ambos son necesarios. Las personas actuamos o definimos nuestras decisiones a partir de ambos conocimientos, pero es importante distinguir las características de uno o el otro, de ambos, para poderlos contrastar y ver también, como mencionabas, la validez de uno y la pertinencia también de ciertos conocimientos. Porque, pues, cuando se trata de relaciones sociales, de cosas cotidianas, pues nos basamos mucho en nuestra experiencia previa. Pero cuando se trata de una enfermedad, por ejemplo, alguna cuestión de salud, es muy importante también tener el conocimiento científico, acceder al conocimiento científico para tomar decisiones oportunas. Entonces, no es que uno sea mejor que el otro, sino que se complementan para que nosotros podamos hacerle frente a las diferentes situaciones que enfrentamos. Entonces, cuando hablamos del conocimiento científico, como ya mencionabas tú, se obtiene a partir de la aplicación de métodos de investigación específicos del método científico. Tiene un lenguaje técnico que permite describir, comparar, clasificar, analizar, discutir, generar hipótesis, cuestionar, desafiar, argumentar, pero a partir de un lenguaje común en los diferentes campos de conocimiento. Y se apega entonces al método científico, que es metódico, verificable, objetivo y modificable. Entonces, el conocimiento científico se obtiene a partir de la aplicación de este método y tiene características específicas. Por otra parte, el conocimiento popular, el conocimiento empírico, deriva de nuestras experiencias personales. Se basa en nuestra percepción sobre algún acontecimiento. Cada uno de nosotros tiene una interpretación de los sucesos que vivimos y esa interpretación y percepción forma mi visión acerca de las cosas con las cuales yo interactúo. Ambos conocimientos hay que validarlos y hay que tener conciencia de los mismos para saber nuestra pertinencia, es decir, qué tan adecuado es tomar cierta decisión o no. Bien, ahora, la otra parte. Vivimos en un mundo globalizado. Es una afirmación que se hace recurrentemente y que ustedes ya pudieron haber revisado para la actividad de la semana pasada. Se retomaron estos conceptos de globalización y de multiculturalidad. ¿A qué hace referencia cada uno de ellos? Pues ahora con la pandemia, más que nunca, podemos hablar de estas características de la globalización. No es que no estaban desde antes, pero es mucho más palpable a partir de la situación en la que nos encontramos. Cuando hablamos de globalización, estamos hablando de un fenómeno acelerado en el mundo que permite el intercambio de bienes, de productos, de información, de conocimientos y de cultura, de ideas, de pensamientos, de creencias. Ahora puede suceder un evento en cualquier parte del mundo y ese evento, si es relevante, se conoce en el resto del mundo en fracciones de minutos. La globalización hace referencia a este intercambio en diferentes partes del mundo de forma acelerada. Dice el texto, en las últimas décadas esta integración mundial se ha acelerado de forma notable debido a los avances en la tecnología, las comunicaciones, la ciencia, el transporte y la industria. Antes, para podernos comunicar con alguien, pues había que hacer, si nos vamos mucho tiempo atrás, hacían cadenas humanas, ¿no? Para hacerle llegar información a los gobernantes de un pueblo a otro, había personas que corrían cierto tramo, de ahí daban su mensaje, había otra persona, mensajes o alimentos o pertenencias, tomaba estos mensajes, esta información, estos objetos y corría o recorría otro trayecto largo hasta llegar a otro punto de encuentro y así sucesivamente, ¿no? Se iba pasando de mano en mano. Ya con el avance de la ciencia, pues
pues se generaron vehículos que podían trasladar las cosas de forma más rápida, pero también de forma muy local. Carros, trenes, después los aviones, las cartas eran entregadas de esta forma, ¿no? Las dejábamos en el buzón para poder mandar información a otro lado y tenía que recorrer esa carta pues cierta distancia, ¿no? Entonces, dependiendo de la diferencia o de la distancia que hubiera entre un punto y el otro, pues era el tiempo que tardaba en llegar la carta. Actualmente basta un clic para poder enviar información, imágenes, ideas al otro lado del mundo. Entonces, obviamente, esto transforma nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de consumir productos, y cuando hablamos de globalización, estamos haciendo referencia a estos cambios sociales que suceden a partir de este intercambio. Por otra parte, la multiculturalidad se refiere a la existencia de diversas culturas cohabitando, coexistiendo, compartiendo en un mismo espacio físico. ¿Qué ejemplo podremos dar de esto? La Ciudad de México, por ejemplo, hay una diversidad de culturas, de creencias, de tradiciones. ¿Por qué? Porque personas que viven en otras regiones o que son originarias de otras regiones de la República Mexicana, por oportunidades de trabajo, por oportunidades de estudio, por eh, diferentes necesidades, migran, dejan su lugar de residencia y se trasladan a otra zona. Entonces, en esa zona donde hay más escuelas, más empleos, más industria, pues se quedan a vivir. Pero se traen consigo no solamente la ropa que traen en la maleta, se traen consigo sus tradiciones, sus lenguas, sus valores, sus creencias, y eso hace que en un mismo espacio cohabiten diferentes culturas. Por ejemplo, en el Estado de México, en Chalco, en Nezahualcóyotl, que son municipios del Estado de México, a veces ahí se hablan 15 lenguas. Había un dato que ahorita no recuerdo precisamente, pero en uno de estos estados, de estos municipios, Chalco, se hablan todas las lenguas la mayoría de las lenguas que existen en México, en nuestra República Mexicana, porque hay mucha migración. Entonces, la multiculturalidad hace referencia a esta posibilidad de interacción entre diferentes culturas, y la globalización a este fenómeno que es favorecido por el desarrollo tecnológico, donde hay un intercambio de bienes, productos, información, conocimientos, cultura, etcétera, en todo el mundo, ¿no? Entonces, pues puede tener aspectos positivos y puede tener aspectos negativos, claro. Lo positivo es pues que se facilita la venta de productos, que podemos conocer situaciones, estilos de vida completamente distantes de otros países sin haberlos visitado. Entonces amplía el conocimiento, amplía los mercados, amplía el intercambio, pero también puede llegarse a perder cierta identidad. Esto que les mencionaba, cuando las personas van de su lugar de residencia a otro, pues llevan consigo todas sus tradiciones, pero al interactuar con otra cultura, hay algunas tradiciones, algunos aspectos del lenguaje que pueden llegar a perderse. Entonces sí puede existir la posibilidad de la pérdida de identidad. Y seguramente hay muchos otros aspectos no tan favorables que ustedes seguramente identificarán, ¿no? El desarraigo con el lugar donde llegamos a vivir, pues también implica que a veces no cuidemos el lugar a donde llegamos, que nos volvamos depredadores de ese lugar, porque no tenemos una idea de arraigo sobre ese lugar al que llegamos. Ese fenómeno se presenta también mucho en las zonas habitacionales que se hacen alrededor de las zonas conurbadas. Pues se talan los árboles, se contaminan los lagos, se contamina el lugar en general, porque no existe esta sensación de pertenencia, de cuidado del lugar al que llegué a vivir, porque mis raíces no se encuentran en ese lugar. Entonces, ambos fenómenos pueden tener puntos a favor y puntos en contra que sería importante ir analizando y reflexionando. Bueno,
pues estos elementos son necesarios para poder realizar las actividades integradoras de esta semana. Vamos a recuperar el concepto de globalización, de multiculturalidad, del conocimiento científico y del conocimiento popular para poder hacer tanto el proyecto integrador como el foro de integración. Ahora cuéntame, Jacqueline, ¿tienes alguna duda sobre cómo realizar estas actividades? No las podemos explicar porque hay una sesión donde se explica cómo realizarlas. Nosotros aquí nada más resolvemos dudas y favorecemos estos espacios de análisis sobre los temas. Pero cuéntame, ¿ya empezaste a hacer las actividades? ¿Tienes alguna duda al respecto? Apenas estoy con las lecturas, pero pues no tengo ninguna duda, asesora. Está interesante, ¿no? Las dos actividades, tanto el proyecto integrador que gira en torno a la violencia y el foro de integración que habla sobre los recursos naturales. Bueno, ya que no tienes dudas y que no lo vamos a explicar, voy a irme directamente a las recomendaciones. Estos son puntos que generalmente les bajan calificación o que he observado que les pueden llegar a bajar calificación en generaciones anteriores. No dar seguimiento semanal al foro. ¿Qué significa eso? El foro es un espacio para interactuar e ir construyendo los saberes a partir del intercambio de ideas. Entonces, uno de los criterios de evaluación es justamente dar seguimiento semanal al foro. Entonces, las participaciones tienen que hacerse en días diferentes. Si ustedes ingresan y participan todas o hacen todas sus participaciones únicamente en sábado o domingo, eso impacta en su calificación porque la idea es que vayamos compartiendo información y retroalimentando a los compañeros a lo largo de toda la semana de trabajo. La ortografía también es un punto muy importante que constantemente les baja calificación. En el foro de novedades ya les he compartido recursos que les pueden ir ayudando, recursos y recomendaciones para ir mejorando la ortografía. Esto que ya había mencionado yo en la retroalimentación de la semana 3, no hacer transcripciones textuales, eso se considera plagio y si el total de mi trabajo es una transcripción de otro documento, se invalida, ¿no? Se anula la calificación porque se considera plagio, es robo de ideas. Activar los conocimientos previos, esto lo vimos en la semana número 1, es un ejercicio como el que hicimos ahorita. Activar los conocimientos previos es yo qué sé del tema, no que investigue, no que busque otras fuentes, no es primero tengo que preguntarme qué sé yo sobre este contenido. Y eso me ayuda a hacer un aprendizaje significativo, a anclar lo que yo ya sé con los nuevos conocimientos que voy a obtener. Por eso es muy importante que cumplan con ese punto así tal cual, que pongan lo que ustedes saben sin investigar del tema. No se vale poner desconozco el tema, no se vale poner no he escuchado nada, porque entonces no estamos haciendo realmente un ejercicio a profundidad de activar los conocimientos previos. Y colocar las referencias bibliográficas, repito, ya todos lo están haciendo bastante bien. Bueno, la mayoría lo está haciendo bastante bien, hay unos cuantos casos que no, entonces ya les puse por ahí otras recomendaciones para colocar las referencias. El manual APA es un ejemplo de cómo colocar las referencias y emitir tu valoración del texto en una reseña. Es muy importante que las reseñas incluyan tu posicionamiento sobre el tema o sobre la información revisada. Estos son algunos elementos que pueden llegar a bajar su calificación si no se realizan de esta forma. Y bueno, pues mañana vamos a tener nuestra segunda sesión de nuestro segundo espacio abierto para el aprendizaje. Si llegan a tener alguna duda sobre cómo realizar las actividades, tanto el proyecto integrador como el foro de integración, por favor háganmelo saber para que yo pueda recuperarlo. Ya nada más voy a ver un último punto. Ok. Estas son algunas preguntas que se han estado presentando en toda la generación que nos han hecho llegar. Entonces, bien, creo que nada más haría falta. Bien. Hemos dicho en otras ocasiones que es muy importante buscar información confiable. Una fuente de información confiable son investigaciones que se basan en el uso del método científico. Entonces, redalic.org
es uno de los diferentes espacios donde podemos encontrar trabajos de investigación acertados que se basan en el método científico, y hay muchos, ¿no? Google Académico también puede ser una forma. Entonces, estos navegadores, estos buscadores nos ayudan a encontrar información relevante y certera y confiable del tema que estamos revisando. Ahora, vamos a poner... vamos a buscar algún... Es más, vamos a usar Redalyc. Este recurso está en el sitio de Redalyc y el título es ¿qué es el multiculturalismo? Entonces, si yo consulto este material y me gustaría utilizarlo para elaborar mi trabajo, no porque copie y transcriba la información, sino porque lo leo, lo entiendo y me da elementos para poder hacer mi trabajo. Entonces, ¿cómo lo cito? Bueno, primero tengo que identificar al autor. ¿Quién es el autor? El autor es Universidad Autónoma de Occidente, El hombre y la máquina. Delfín Ignacio Grueso. Delfín Ignacio son los nombres. Vamos a ver acá. Sí, el apellido es Grueso. De hecho, aquí podríamos recuperar esta información. Esta es la referencia completa. Solamente la vamos a modificar un poquito. Vamos a agregarla aquí, en donde están los de las dudas. Las referencias, de acuerdo al manual APA, hay muchos estilos, muchas formas de poner las referencias. Yo casi siempre utilizo el formato APA. En el formato APA se pone el apellido del autor, que es Grueso, coma, la inicial del primer nombre, D. punto, y el año de publicación. ¿Cuál es el año de publicación? 2003. Después va el título del material. En este caso es ¿qué es el multiculturalismo? Generalmente va en cursivas, pero en este caso no, porque es una revista. Entonces lo que va en cursivas es el nombre de la revista, El hombre y la máquina. Eso va en cursivas. ¿Qué es el multiculturalismo? Está ubicado en El hombre y la máquina, y ya dejamos el resto de los datos. Número 21 son datos de la revista. Ya, lo dejamos de esta forma y así podríamos colocar nuestra referencia bibliográfica. Yo, si leo este material, lo analizo y recupero parte de la información en mis referencias, debo de agregar este dato. Ahora, si consulté más de una referencia, digamos 2, 3, 4, entonces pues se acomodan estas referencias en orden alfabético. ¿Cuál puede ser un error que es frecuente? Cuando pedimos las referencias, a veces los estudiantes van y copian las referencias que consultó el autor. Aquí están algunas de sus referencias. Lo voy a poner en una página nueva. Estas referencias estarían equivocadas. ¿Por qué? Porque nosotros no leímos a Robert Benasconi, ni a Cynthia Willett, ni a Martin. Esas no son nuestras referencias, son las referencias que utilizó Grueso. Nosotros leímos a Grueso, por eso únicamente colocamos la referencia de Grueso. Él, a su vez, leyó a otras personas para poder desarrollar su texto, pero nosotros no los leímos, entonces por eso no son nuestras referencias, no son nuestras fuentes de consulta. Ahora digamos que ese autor, que se llama Grueso, por aquí en el texto cita a sus... Miren, aquí dice Taylor. Digamos que yo quiero recuperar una idea de Taylor. Bueno, digamos, Taylor enfatiza más el problema de las actitudes y las relaciones entre las culturas. Entonces, en mi texto yo quiero poner eso. Taylor. Lo estoy escribiendo bien. Taylor, me faltó la... Taylor habla sobre las diferencias
A ver, ya se me perdió la idea. Enfatiza más el problema de las actitudes y las relaciones en las culturas. Taylor habla de los problemas en las actitudes, ¿no? Bien. Yo voy a mencionar que Taylor dice esto. Tengo que colocar la cita porque yo no leí a Taylor. A quien yo leí fue a Grueso en el 2000, que escribió en el 2003. Entonces tengo que poner aquí en Grueso en Grueso 2003. Y después de eso ya aparece mi referencia. En mi texto coloco a Grueso y después en mis referencias debe aparecer Grueso. De esta forma hay una correspondencia entre mi cita y mi referencia. Si yo solamente digo Taylor, pero en mis referencias no aparece Taylor, entonces no hay una congruencia. No puedo hablar de Taylor si yo no lo leí. Entonces aquí la explicación es que es una cita secundaria, que yo no leí directamente a Taylor, sino leí a Grueso. Entonces al colocar aquí Grueso, ya hay una correlación entre el desarrollo de mi texto y las referencias que consulté. Eso, bueno, ya lo había explicado en la sesión de la semana 2, me parece, pero al parecer es una duda recurrente que pueden llegar a tener los alumnos. Entonces, pues, dime, Jacqueline, ¿tienes alguna duda sobre cómo colocar las citas y las referencias? No, asesora, todo bien. Bueno, pues entonces, con esta parte estaremos cubriendo el objetivo de nuestra sesión. Son las áreas en las que se ha identificado pues mayor dudas, las recomendaciones que he visto que les funcionan de acuerdo a su ejecución en generaciones pasadas. Y si tienen alguna otra duda, por favor háganmela saber y se las contesto con gusto por medio del mensajero. Y de todas formas, mañana tenemos programada la segunda sesión de esta semana para que nos podamos conectar y platicar sobre la realización de estas actividades de esta última semana del módulo. Muchas gracias por estar presente, Jacqueline, y por tu participación aquí en el trabajo. No, ¿de qué, asesora? Muchas gracias a usted. Bueno, cuídate mucho, nos escuchamos mañana. Ok, asesora, hasta luego.